Y nos sigue uniendo la misma razón, más títulos para compartir de lo que sucede. En este caso nos vamos directamente a Ecuador, donde el flamante presidente Daniel Noboa, a través de decretos ejecutivos, ahora convoca una consulta popular. Esta tiene que ver con justicia, con seguridad, con inversión y empleo, donde se harán 6 preguntas en esta consulta popular. Para entender lo que sucede allí en Ecuador, vamos a establecer contacto con César García Vélez, que nos va a contar todos los detalles y va a esclarecer este panorama. Compañero, estamos ya atentos a tu respuesta. Ok, 17 horas con 14 minutos. ¿Cómo estás, Andy? Estamos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para dialogar junto a ti y explicar a Latinoamérica en qué consiste esta consulta popular y referéndum. Son 10 preguntas en total, 6 como tú las mencionabas, Sí, relacionadas al tema de consulta popular y 4 que serán vía referéndum. Será la reforma constitucional que tenga que aplicarse. ¿Te parece si junto a ti vamos analizando esas 6 primeras preguntas? vamos a comenzar entonces y le explicamos a toda la audiencia de DNews. Aparecerán en pantalla una a una y vamos entonces a ir interpretando paso a paso. Así que le pido suma atención. Permítame, le doy el perfil y en pantalla la tenemos. César, escúchame con atención. La primera reza: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso sobre los centros de rehabilitación social? Esta es la primera interrogante. ¿Qué podemos desprender de esto? Sí, bueno, básicamente hemos visto la crisis carcelaria que se remonta a durante los 3 últimos años, amotinamientos y además que las cárceles se han convertido acá en el Ecuador en los centros de operaciones de los grupos criminales que fueron establecidos en el decreto de estado de excepción. Y lo que se busca es que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de en ese corredor hacia el ingreso a los recintos penitenciarios pueden hacer operativos y así evitar esto que hemos visto imágenes, sorprendentemente, armas de largo alcance, de corto, municiones por miles en el interior de las cárceles, lo cual hacía que cuando la policía trata de controlar se generaban amotinamientos y la cantidad de muertos que sobrepasaron los 400 en estos últimos años en las cárceles. Esto es lo que busca esa pregunta, Andy. Bien, te agradecemos por estos detalles. Si usted me lo permite, pasamos directamente a la segunda interrogante que forma parte de este grupo de 6 que entra al plebiscito. Así que en pantalla vemos la segunda y dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? Estamos hablando de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta. Así es, Andy. Lo que pasa es que la impunidad ha sido una de las características junto a la corrupción en el interior de la justicia ecuatoriana, que ha hecho que mediante varias estrategias los delincuentes terminen no cumpliendo las penas, saliendo antes de hora y además el temor es escueto el que tienen los delincuentes, pues saben que pasan poco tiempo y lo que se busca es al robustecer el tema de las penas en estos delitos, que al menos tengan medidas disuasivas en el orden de lo jurídico para evitar que así sigan intentando continuar con este tipo de accionar. De esta manera pasamos directamente a la tercera interrogante. La colocamos en pantalla y reza esto: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena, esto dentro del Centro de Rehabilitación Social, en los delitos detallados en el anexo de la pregunta?
Lo mismo, es una situación, incluso en el antiguo Código Integral Penal había un beneficio de penas acumulativas, sí. El denominado 2 por 1, es decir, pagabas por la pena de mayor tiempo y la segunda absorbía a la anterior, lo que hacía que prácticamente en 4 años un delincuente de estas características salga en libertad. Esto es lo que pasó justamente con el líder de los choneros, alias Rasquiña, quien salió con la prelibertad y luego fue ejecutado en Manta. Bien, pasamos directamente a la siguiente interrogante y le confirmamos, César, que estas son preguntas que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional, ¿correcto? Así es, pasaron el filtro en 2 oportunidades, las 6 que tenían que ser sometidas a consulta popular y sí, las 4 últimas que son reformas constitucionales, ambas han pasado el filtro. Bien, vamos entonces a leer en pantalla cuál es esta siguiente interrogante que formará parte de estas 6. Y dice, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u otro material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas? Así culmina. ¿En qué hacemos énfasis en esta interrogante, César? Es algo pragmático lo que se busca a través de esta consulta. El país tiene una crisis económica, la dotación que tiene la policía y las Fuerzas Armadas es realmente escasa y muchas veces el armamento que tienen ambos organismos de control ni se comparan con los que tienen los grupos narcocriminales, por lo cual se busca revertir esa situación si decomisan esas armas. La cantidad de armas que se han decomisado dentro de las cárceles, que puedan luego ser usadas por la propia policía para el fin de proteger a la ciudadanía. Bien, y pasamos directamente entonces a la última, no por ello menos importante, de las interrogantes de este grupo de 6. La tenemos ahora en pantalla y reza lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado procede a ser titular, es decir, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Así es, Andy. Justo la semana pasada se aprobó una ley de monetización económica de los bienes adquiridos de forma ilícita. Lo que busca esta pregunta es consultar al pueblo ecuatoriano de forma clara si están de acuerdo con que todos estos bienes, mansiones, lingotes de oro, dinero en efectivo, propiedades que se obtienen, sobre todo desde el narcotráfico, puedan incautarse antes de que tengan una sentencia ejecutoriada y que esto pase a beneficio del Estado ecuatoriano. Eso es lo que busca básicamente, es una ley de extinción de dominio de forma directa que amplía algunas facultades que se establecen en el COIP. Cierro diciéndote, Andy, que las últimas 4 preguntas que son de orden constitucional, ahí la primera es muy importante, es el tema de la extradición. Recuerda que el presidente ha planteado el tener esa posibilidad, como lo tiene Colombia, de extraditar a aquellos delincuentes, de acuerdo a los tratados internacionales de alta peligrosidad, fundamentalmente muchos requeridos por los Estados Unidos, y que puedan pagar sus penas en esos países. Esta es una de las posibilidades que se plantea en esa pregunta, y las otras, como tú lo mencionabas, están en el orden de la productividad, el tema de arbitrajes internacionales para poder solventar cualquier divergencia o controversia en el ámbito de lo comercial, y la última, que vendría a ser el trabajo por horas, la propuesta para que se pueda ampliar esta modalidad contractual y generar empleo, que después del tema de la seguridad es el segundo tema de mayor importancia, de acuerdo a lo que han establecido los ecuatorianos, que quieren, por supuesto, poder trabajar y generar plazas de empleo. Sí, César, recordemos un poco, el pasado 23 de noviembre el flamante presidente Daniel Noboa asumió el poder y de hecho en ese momento pues comenzó esta consulta popular bajo una lucha en contra de las bandas criminales que estaban afectando allí al país. Sin ánimos de jugar a futurología, ¿crees en este momento que será un rotundo sí lo que llevaría como respuesta estas 6 preguntas? Aunado a eso, me gustaría que confirmaras las fechas, si las tienes, de cuándo se haría esta consulta popular.
Bien, empiezo por lo último. Va a ser en el próximo mes de abril de este mismo año. Okay. Ahí la fecha puede variar de acuerdo al día del anuncio del Consejo Nacional Electoral, que tiene 15 días para poder llamar a elecciones. El presidente ya firmó el decreto, como tú bien lo señalabas, entonces podría ser entre la segunda semana y la última semana de abril. Fechas tentativas. Claro. Respecto a lo primero, este fue un ofrecimiento, Andy, del presidente Noboa desde que estaba en campaña, el apelar a un método de democracia directa para poder acelerar procesos, a pesar de que tiene los votos, hay gobernabilidad. Esto es un escenario distinto al que tenía Guillermo Lasso. Hay votos en la Asamblea Nacional y alianzas que se han demostrado en las 4 leyes que se han aprobado desde que el presidente está en funciones, y el pueblo también, de acuerdo a los índices de popularidad y aceptación que bordean el 85%, está apoyando la gestión del presidente, del joven presidente, que está liderando este proceso para retomar la seguridad acá en el Ecuador, y ahora busca estas reformas constitucionales que algunas inciden en el modelo del Estado ecuatoriano y otras buscan, como te lo mencionaba, generar empleo y también productividad, que es lo que se necesita. Así que me aventuro a decir que de momento, si la elección se realizaría el día de hoy, probablemente en la mayoría, en las 10, podríamos decir que ganaría el sí. Veremos qué ocurre. En la política todos los escenarios son posibles. Sí, lógicamente, y quería adherir a tu mensaje y tus palabras, y esta es la perspectiva que se mantiene desde afuera. Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, se ve como un presidente también favorito y querido por su pueblo, y al que el mismo pueblo ecuatoriano le apoya en estas decisiones importantes, donde hay una situación muy importante por la cual está atravesando tu país. César García Vélez, si quieres sumar algo más, y si no, entonces con esto cerramos con la promesa de seguir muy de cerca lo que sucede en Ecuador. Nada más atentos a la evolución de este proceso. Recuerda tú que en las últimas consultas realizadas por los anteriores gobiernos, el pueblo ecuatoriano votó siempre no. Veremos qué opinan ahora al respecto del tema de la extradición, en la cual cuando el presidente Guillermo Lasso les hizo la misma pregunta, el pueblo dijo que no. Aparentemente era una cuestión de rechazo más a su gestión que a la naturaleza de la pregunta. Con esto me despido, Andy. Más adelante tendremos información desde Ecuador. Gracias por analizar junto a mí esta importante noticia desde el centro del país. Muchísimas gracias, colega, por este contacto, y seguimos muy de cerca lo que suceda en Ecuador.